Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y sus ofrendas por VisaNet. Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio en www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas a través de VisaNet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación gratuita disponible para iOS y Android. Gracias por ver nuestra transmisión. Les esperamos los viernes a las 7 p.m. y domingo a las 9:30 a.m. Qué bendición poder alabar al Señor juntos hoy sabiendo que Él está vivo. Ninguna religión canta, adora, venera a un líder vivo. Todos los líderes fundadores de las grandes religiones están muertos y usted puede ir y visitar sus tumbas. Con Cristo no es así. Él ha resucitado. Antes de empezar con el tema, quiero darle unos anuncios muy importantes. Preste mucha atención. Este viernes a las 8 de la noche continuamos con la serie que estamos estudiando sobre cómo llevarnos bien unos a otros. Y vamos a ver el tema muy interesante que dice la Biblia. Vamos a estudiar este viernes a las 8 de la noche cómo reprender a los demás. Porque la Biblia dice, exhórtense o enseñen unos a otros o instrúyanse unos a otros. Así que vamos a estudiar qué significa eso y cómo hacerlo. Ahora, escuche esto. El domingo que viene, último domingo de abril, es el último programa que transmitimos a las 9:30 de la mañana. Sí, recuérdelo. Vamos a hacer un programa un poquito diferente porque la iglesia tiene su aniversario. Pero recuerde, es el último programa que transmitimos a las 9:30, porque en 2 semanas, el siguiente domingo, el 1 de mayo, abrimos el templo para los cultos dominicales. Y vamos a abrir el templo y vamos a tener 3 nuevos horarios para los servicios aquí en la iglesia o aquí en el templo. Vamos a tener un servicio, el primero a las 7 de la mañana, el segundo a las 8:45 y el tercero a las 10:30. Y el servicio que aquí tendremos presencial de las 8:45 es el que se va a transmitir en vivo. Así que 45 minutos antes, si usted no viene, usted tiene que estar ya levantado para ver el programa. Así que el servicio que transmitiremos en Facebook y en YouTube es el de las 8:45. No se lo pierda.
Bueno, en este domingo tan especial para la cristiandad, déjeme hacer una breve oración y vamos a comenzar con el tema el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias porque te estamos hablando a ti, que eres un Dios que estás vivo, más vivo que nunca. Gracias, Señor, porque Jesús resucitó. Y gracias, Señor, porque podemos adorarte y alabarte. Gracias, Señor, porque podemos compartir juntos con tu pueblo este programa. Y, Señor, oramos que tú nos bendigas ahora que abriremos tu palabra y que tú nos enseñes las maravillas que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así como estudiamos este viernes a la noche, Jesús murió. Y Jesús murió, y punto, era el fin. El cristianismo murió. Y para los discípulos ese viernes a la noche y ese sábado, ellos podían sentir que se les había acabado toda esperanza. Pero llega el domingo a la mañana muy temprano y alguien da la noticia que está vivo, que resucitó. Y entonces vienen las preguntas y vienen también las dudas. ¿Es cierto eso? No puede ser. Un muerto que ha resucitado. ¿Pero dónde está? ¿Lo podremos ver? ¿Lo podremos tocar? Y de pronto lo vemos a Jesús vivo el domingo a la mañana según los evangelios. Y todos esos signos de pregunta se transforman en signos de exclamación. Está vivo, ha resucitado. Qué lindo, qué bendición. Sí, Jesús con signos de admiración. Jesús se levantó de los muertos. ¿Por qué nosotros hoy seguimos amando a Jesucristo? ¿Seguimos adorándolo o nos congregamos en un día domingo? Por eso, porque Cristo se levantó de los muertos un día domingo. Si no hubiera sucedido eso, como dice Pablo en el libro de 1 Corintios, nuestra fe sería una mera ilusión, sería un mito, sería algo sin valor. Pero la resurrección de Jesús es el clímax, es el centro de nuestra fe y es el hecho fundamental de la fe cristiana. Brevemente hoy queremos ver el siguiente tema. ¿Qué gano con la resurrección de Jesús? ¿Qué gano con la resurrección de Jesús? Y antes de ver los beneficios o las ganancias que tenemos con la resurrección de Jesús, quiero que veamos algo de la realidad histórica, que Jesús murió y que Él resucitó. Veamos lo que dice la Biblia. En primer lugar, tenemos que declarar, porque si hablamos que resucitó, tenemos que asegurar, tenemos que afirmar que Jesús predijo su muerte y resurrección. Él lo sabía. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted sabe cuándo va a morir? No, ni su médico de cabecera lo sabe. Nadie lo sabe. Quizás mejor que ni sepamos cuándo morimos, ¿no? Cometeríamos locuras quizás antes de morir. Nadie puede predecir cuándo va a morir, ni la forma en que va a morir. No, ni los médicos. Siempre la última palabra la tiene Dios. Pero así sucede también, a diferencia de nosotros, con el Señor Jesucristo, quien sabía cuándo y cómo iba a morir y lo predijo claramente. La Biblia lo dice claramente. Jesús, cuando escogió a sus discípulos, no les dijo de entrada, voy a morir en Jerusalén. No. Jesús fue preparando el terreno. Jesús fue anunciando poco a poco a los discípulos ciertas cosas hasta que llegó el momento que Él preparó a los discípulos y unos más o menos 6 meses antes que Él muriera, Él le dijo a los discípulos lo siguiente que encontramos en Mateo 16, 21, que dice así, Mateo 16, 21. Desde entonces, Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía. Noten que dice desde entonces. Allí comenzó, 6 meses antes. Jesús advirtió a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. A Pedro no le gustó para nada esa idea. Y Pedro le dijo a Jesús que no tenía que morir.
Y Jesús tuvo que decirle: Peter, detente un poco. Tú no has captado mi plan. El diablo no quiere que muera, pero es el plan eterno y yo debo ir a la cruz porque es necesario hacer eso para la salvación del ser humano. Y a partir de ese incidente, que vemos por ejemplo allí que les leí en Mateo, unos 6 meses antes de la cruz, Jesús volvió a repetirles varias veces que tenía que morir, como en el siguiente capítulo, en el capítulo 17 de Mateo, versos 22 y 23, etc. Jesús sabía la forma y cuándo iba a morir. Pero siglos antes, en el Antiguo Testamento, también se nos dice varias veces cuándo Jesús tenía que morir y de la forma en que iba a morir. No vamos a entrar en detalle, pero hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de eso. El viernes a la noche estudiamos una de esas, hablando de eventos que sucedieron mientras Jesús colgaba allí del madero. Y Jesús, vemos que de Jesús se profetiza en el Antiguo Testamento tanto de su nacimiento, de cómo iba a vivir, de su muerte. Y algunos dicen que Jesús acomodó su vida para tratar de cumplir las profecías. Eso es imposible, porque Jesucristo no pudo tener control de su venida o de la manera de nacer, no pudo tener control de la traición de Judas, de la reacción de la gente y otras cosas fuera de esas posibilidades. Jesús predijo su muerte y resurrección en muchísimos textos bíblicos. Pero tenemos que seguir avanzando. Jesús predijo su muerte y resurrección y esto nos lleva al otro punto. Jesús murió, punto. Jesús murió. Y digo esto porque hay grandes centros educativos y gente en todo el mundo que niega que Jesús murió. Muchos creen que eso es solo un cuento. Muchos creen que Él se desmayó. Y en muchas universidades se enseña eso. Si usted ha escuchado a algún profesor o si tú, querido joven, escuchas a un profesor que dice eso, ese profesor no ha leído ciertas cosas. Jesús murió. El único discípulo que fue testigo de la muerte de Cristo fue el discípulo Juan, que estuvo allí al pie de la cruz con María, la mamá de Jesús. Y Juan escuchó a Jesús morir y lo vio. Dice San Juan 19:30 lo siguiente. San Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido o consumado es. Esa frase traducida o palabra traducida, todo se ha cumplido o consumado es, en la Biblia se puede traducir como ha sido pagado, ha sido finalizado un trabajo, ha sido cancelado, ha sido consumado, ha sido terminado, porque Jesús sabía que su venida, que era para salvar al ser humano, su obra salvífica, había llegado al fin porque había muerto. Consumado es. Juan, el testigo, lo dijo claramente. Algo interesante. Los romanos mataban a cientos de personas en las cruces. A los revolucionarios, gente peligrosa para el imperio, los mandaban a las cruces. Y la gente al morir en la cruz demoraba 3 o 4 días a veces. Y los romanos, para asegurarse que esa persona colgada moría, los romanos venían, los soldados, y les quebraban las piernas. Cuando se acercan a Jesús para quebrarle las piernas, casi a 6 horas de haber sido colgado en la cruz, Juan, que era el testigo, dice en San Juan 19, 31, 37, que a Jesús no le quebraron las piernas, que a Jesús le metieron una lanza en el costado, y a Jesús no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Qué interesante, porque eso cumple lo que se venía viendo en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos, al salir de la esclavitud de Egipto, tenían que comer un cordero. Y Dios les dijo allí en Éxodo: no le tienen que quebrar ningún hueso, prefigurando así el Cordero Pascual Jesús, que quita el pecado del mundo, a quien no le quebraron ningún hueso.
Jesús estaba muerto, y bien muerto. ¿Qué sucedió luego? Un amigo, José de Arimatea, rogó a Pilato que entreguen el cuerpo ese viernes de tardecita para sepultarlo. Si no estaría muerto Jesús, tendrían seguramente ganas de reanimar a esa persona gravemente herida, pero estaba muerto. Y lo pusieron en un sepulcro, porque estaba muerto. No lo llevaron a la emergencia del hospital en Jerusalén, para nada. Jesús estaba bien muerto. Y le cerraron la tumba con una gran piedra. Y le pusieron el sello romano. Y soldados que hacían turnos de la Guardia Imperial, allí los romanos que también estaban cuidando permanentemente allí al cadáver. Era viernes de tarde. Como dije al inicio, parecía que se acabó la esperanza. Se terminó la historia de Jesucristo, pero faltaba algo. Faltaba el domingo a la mañana. Faltaba que llegue ese gran día. Y ese domingo siguiente a esa muerte de Cristo cambió la historia de la humanidad por completo. Por completo. Y cambió mi historia. Y seguramente que la de muchos de ustedes también. Seguramente. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al otro punto importante, que Jesús resucitó. Noten, el Antiguo Testamento y Jesús predicen la muerte, la resurrección, todo controlado por Dios el Padre. Jesús murió y llegamos al domingo a la mañana donde afirmamos, Jesús resucitó también. Claro, en algunos lugares dicen que no, que Jesús se desmayó. Mire usted, es un mito decir eso. ¿Cómo Jesús se desmayó? El cuerpo de Jesús, dice en los evangelios, como era costumbre en aquel entonces, lo momificaron antes de llevarlo a la tumba. Y el domingo a la mañana Jesús resucitó. Pero recuerden, la última vez que Jesús comió era el jueves en la cena pascual. La última vez que él bebió agua era ese jueves. Y ese jueves a la noche Jesús empezó a sufrir torturas tremendas, latigazos, corona de espinas, como analizamos este jueves y viernes a la noche. Usted seguramente vio el programa del viernes a la noche. Analizamos todo lo que sufrió Jesús en esas 6 horas de la cruz. Tremendo. Torturado, golpeado, clavado, luego una lanza en el costado. ¿Cómo es que se dice que estaba desmayado el domingo a la mañana y salió caminando porque no había muerto? ¡Imposible! Jesús estaba bien muerto. Ahora hay otras teorías que han circulado en algunos lugares. Que alguien se robó el cuerpo, que es mentira que él resucitó. ¿Y para qué se van a robar el cuerpo? ¿Para qué? Le hago una pregunta. Si usted o tú, querido joven, mueres, alguien va a querer robar tu cuerpo. ¿Para qué? Si yo muero, ¿quién va a querer robar mi cuerpo? Mis huesos no van a servir ni para caldo. ¿Quién va a querer nuestro cuerpo muerto? Además, en el Imperio Romano, a nadie se le hubiese ocurrido entrar a una tumba a robar el cuerpo. En una tumba sellada con el sello del Imperio Romano. El que hacía eso, seguro que iba a morir. A nadie se le iba a ocurrir entrar a una tumba a robar un cadáver en aquel entonces. Miren, Jesús resucitó. Los evangelios y en el Nuevo Testamento se da una lista tremenda de personas que vieron a Jesús resucitado. Tremenda es la lista de personas que lo vieron vivo. Vamos a ver ahora un par de imágenes y usted va a poder ver allí, y podríamos hablar de muchos textos bíblicos y explicar cada una de estas apariciones del Cristo vivo a la gente allí en Jerusalén. Solo les quiero dar las primeras apariciones de manera muy sencilla. Miren ustedes la lista allí en sus imágenes. La primera aparición, como hemos estudiado en un programa hace un par de meses atrás aquí en la iglesia, cuando estudiamos de María Magdalena. La primera aparición del Cristo resucitado fue a esta mujer, a María Magdalena, mientras ella estaba allí en la tumba. La segunda aparición a las otras mujeres que también habían ido el domingo a la mañana a ponerle especias aromáticas al cuerpo del muerto porque nadie pensó que iba a resucitar.
Tercero, la tercera aparición de Jesús fue a Pedro. Qué interesante, aquel que le negó. Y Jesús se le aparece dándonos ejemplo de que cuando nosotros le fallamos, Él siempre busca y da el primer paso para que nos acerquemos a Él. La cuarta aparición del Cristo vivo fue a 2 discípulos mientras iban camino a Emaús. Cuando leemos los evangelios encontramos que la quinta aparición fue a 10 discípulos. Eso habla Marcos también. 10 discípulos. Ya obviamente Judas no estaba y Tomás no estaba. Por eso la sexta aparición es a los 11 discípulos, a los 10 anteriores, más a Tomás. La séptima aparición fue a 7 discípulos que estaban allí al lado del mar de Galilea. La octava aparición, según lo que nos cuenta el libro de Hechos, los evangelios, y 1 Corintios, fue a 500 personas que Jesús se les apareció. Y eso es una gran prueba de la resurrección. La novena aparición fue a su medio hermano, a Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Santiago era hijo de José y María. La décima aparición ocurrió en el momento, según Hechos capítulo 1 y al final del libro de Mateo, la décima aparición fue en el momento de la ascensión a las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. La 11ª aparición del Cristo vivo fue antes del martirio de Esteban, porque Esteban, según Hechos 2, Hechos 6, Esteban vio a Jesús. Allí en los primeros capítulos de Hechos usted puede leer eso. Y es interesante, la 12ª aparición fue a Pablo, Saulo, en camino a Damasco. Y hay más apariciones, pero estas son en orden cuando vemos allí en el Nuevo Testamento. Las apariciones del Cristo vivo son tantas, tan variadas y de tan diferente manera, que la prueba de la resurrección de Cristo es tan sólida como cualquier otro evento del primer siglo o de la historia de la humanidad. En las evidencias de la resurrección de Cristo abundan y es uno de los eventos mejor comprobados en la historia según las leyes de las evidencias legales que se administran en los tribunales de justicia. Por eso el que sabe que está comprobado que Jesús resucitó. Esos discípulos, además, en esa noche de la Pascua, cuando Jesús fue a Getsemaní y fue arrestado, todos los discípulos huyeron, se derritieron, nadie estuvo con Cristo. Todos dispararon, todos se derritieron como grasa bajo el sol o como helado bajo el sol, de miedo a que los romanos también los mataran a ellos. Desaparecieron todos. El domingo a la mañana vemos en los evangelios y en el libro de Hechos que todos los discípulos estaban temerosos, escondidos, tenían miedo de ser la próxima víctima del imperio romano. ¿Y qué pasó? Luego, al ver al Cristo resucitado, fueron automáticamente cambiados, radicalmente transformados y dieron la vida por aquel que ellos decían que lo vieron. Y nadie muere por una mentira. Ellos murieron por algo que estaban convencidos. Vieron al Cristo vivo. Miren, los discípulos, de ser unos cobardes escondidos, a ser los más valientes que transformaron el imperio romano donde iban, murieron por aquel que ellos decían que está vivo. Los discípulos Pedro, Andrés, Felipe, Simón, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, murieron crucificados. Los discípulos Mateo, Jacobo, hermano de Juan, por su testimonio también murieron a espada. Tadeo, atravesado por flechas. Tomás, atravesado por una lanza. El único que murió de muerte natural, que ya estaba de casi 100 años de edad, que murió casi al final del primer siglo, fue Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Todos los demás murieron trágicamente por su testimonio y por defender a Cristo, al que ellos decían
que habían visto. Jesús predijo su muerte y su resurrección. Jesús murió y Jesús resucitó. Y la pregunta entonces, ¿y eso a mí qué? ¿Qué efecto tiene en mí hoy, 2000 años después de ese evento de la resurrección? ¿Qué gano con la resurrección de Cristo? 3 cosas fantásticas para todos nosotros. Para todo aquel que cree en Cristo como Salvador y pone su confianza en la obra de Cristo en la cruz. 3 ganancias tremendas que no lo da nada en este mundo. Primero, mi pasado es perdonado, o el pasado mío es perdonado. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto y no le hemos podido terminar o tenemos que empezar de nuevo? Por ejemplo, empezamos a pintar un cuadro o una habitación y no nos gusta el color y hubiésemos deseado borrar todo y comenzar de nuevo. Así es la vida para mucha gente. Con tantas metidas de pata y malas decisiones y errores, desearían comenzar de nuevo. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos cosas que desearíamos haber cambiado de nuestro pasado posiblemente. Todos quizás desearíamos no haber dicho algo en el pasado o no haber hecho algo en el pasado. Por eso es que todos nos podemos sentir culpables de algo de nuestro pasado. Todos. Por lo tanto, muchos no pueden proyectarse al futuro pensando en el pasado. Pero ¿sabe qué? Por la muerte de Cristo, ¿sabe qué? Romanos 8:1 dice algo clave para todos nosotros. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Nuestro pasado, mi pasado, es perdonado completamente. Ya no hay condenación en Cristo Jesús. Ese es el programa del perdón de Cristo. Cuando Jesús fue al Calvario, dice el libro de Colosenses, clavó allí todos los pecados que nos eran en contra. Todos. Él pagó por nuestro pasado, pagó por nuestra culpa. Por lo tanto, me puedo sentir libre porque mi pasado es perdonado. Ya no hay más condenación. Cuando nos llega, y en estos días llega las facturas o, bueno, en Semana Santa ni queremos recordar las deudas, ¿no es cierto? Cuando llegan el recibo de la luz para pagar, por ejemplo, del agua, y uno piensa en eso, ¿no? Pero después que usted hace el pago, después usted ya ni piensa en eso, porque usted pagó la deuda. Miren qué Cristo que tenemos, que la Biblia dice que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestro pasado es perdonado. La carga del pecado no la precisamos llevar más porque Cristo la llevó allí en la cruz. Y ahora el Señor nos ayuda a mirar el futuro. Porque ya no hay más condenación para el que está en Cristo. ¿Qué gano con la resurrección de Cristo? Mi pasado es perdonado. Pero hay algo más. Mi presente es controlado por el Señor. ¿Cuántas situaciones en la vida no podemos controlar nosotros? ¿Cuántas? Increíble. Situaciones difíciles que a veces no sabemos qué hacer con ellas. Circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero Dios las puede controlar y las maneja totalmente. No tenemos el control muchas veces de los problemas del trabajo, de una tormenta que azota, de un mal hábito. No tenemos control de cuántas cosas. Y como se dice, quizás algunos de ustedes han salido del vicio del alcohol y han ido a los alcohólicos anónimos. Hay una frase que se utiliza con los alcohólicos anónimos y se habla de un poder superior que viene y nos cambia y quita el mal hábito del alcohol. Ese poder superior es Cristo para nosotros. Es el que puede controlar las circunstancias y las situaciones incontrolables para el ser humano. Sí, el Señor a través de la cruz o el poder de Cristo que resucitó a Jesús de la tumba es el mismo poder que puede resucitar las situaciones incontrolables de nuestras vidas. Ese mismo poder
que Dios usó hace 2000 años atrás para resucitar a Jesús es el poder que se ofrece para nosotros. Por eso dice Pablo, cuando hay situaciones incontrolables para nuestra naturaleza, por eso dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo desesperante que sea la situación, por la resurrección de Cristo mi presente es controlado. El Señor dice, no temas, no te rindas, yo puedo controlar. No hay nada tan grande para Dios que no pueda vencer o controlar. ¿Qué gano con la resurrección de Cristo? El pasado mío es perdonado, el presente mío es controlado. Pero hay algo más, miro al futuro y lo otro que el poder de la resurrección me ofrece es que el futuro mío está asegurado. Hoy en el mundo, con las guerras y las crisis y todos los problemas, la gente no tiene futuro. Pero como dice un viejo himno, porque Él vive, no temo el mañana. Y es así, porque Él vive, no temo el mañana. Uno de los grandes miedos del ser humano es la muerte. Uno de los grandes miedos, la muerte. Pero todos morimos, inclusive a la gente que no le gusta hablar de ella. Y la gente, como no le gusta pensar en la muerte, hace cuentos y festeja el Día de Muertos y hace chistes porque quiere evitar la realidad y seriedad de la muerte. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, reconocemos que entonces el futuro está asegurado. Entendemos que esta vida tiene 60 años o 80 años, pero eso no se compara con la eternidad que pasaremos nosotros en la vida eterna con el Señor. Porque está asegurado nuestro futuro por la resurrección de Cristo al poner nosotros la fe en su obra en la cruz. Estamos seguros de la salvación y seguros de que resucitaremos porque Cristo resucitó también. El apóstol Pedro lo dijo en 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3, donde dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Noten, esperanza significa que ya no precisamos temer a la muerte. ¿Por qué? Leímos en 1 Pedro 1, 3 y 4 que por la resurrección de Cristo tenemos esa esperanza y tenemos vida eterna. Una vida eterna que es una herencia que nunca se rompe o nunca se pudre o no se echa a perder como las herencias terrenales. ¡Qué promesa! ¡Qué aseguranza que tenemos! ¡Qué certeza que tenemos! Por eso, usted tiene basada su esperanza en Cristo. Ojalá que sí, en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo logra todo esto. Mi pasado es perdonado, mi presente controlado y mi futuro totalmente asegurado. Y por eso vale la pena en esta mañana de resurrección hacernos estas preguntas. Y se las hago a usted. ¿Ya ha sido perdonado por la sangre que vertió Jesús en el Calvario? ¿Usted ya tiene el pasado perdonado? Si aceptó a Jesús y cree en la obra de Cristo en la cruz como única obra para salvación, que no hay que agregar ningún esfuerzo humano. Si usted cree en eso que es suficiente para salvarle, la obra de Cristo en la cruz, su pasado es perdonado. Espero que sí, que crea que la muerte de Cristo es suficiente para perdonar pecados. Y su presente, ¿quiere usted un poder nuevo para ayudarle a manejar las cosas que usted no puede manejar? Tiene que tener a Jesús en su vida. Él tiene el poder para controlar lo incontrolable. Y pensando en el futuro, usted tiene el futuro asegurado. Si tiene a Jesús, lo tiene asegurado. Si no, no, se va al infierno. Se va a la muerte eterna. ¿Lo cree o no? La Biblia lo declara. El Señor con su muerte le ofrece
un pasado perdonado, un futuro con un presente controlado y un futuro asegurado. Crea en esa obra de Jesús en la cruz. Crea que murió por usted y que resucitó de los muertos y que eso es suficiente para salvación. ¡Qué bendición! Hoy celebramos la vida, celebramos el pasado perdonado, celebramos la victoria de Cristo del mal hábito, de las cosas incontrolables hoy y celebramos la vida eterna que tenemos que está asegurada por la resurrección de Cristo. ¿Qué más le podemos pedir a la vida eterna, a Jesús? ¡Qué bendición! El pasado perdonado, el presente controlado y el futuro asegurado por el poder de la resurrección de Jesús. Crea en esa obra. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gloria y honra a ti. Te exaltamos, te adoramos. Señor, gracias, porque con la resurrección tuya allí en la cruz, en la tumba, en ese domingo a la mañana, ahora tú nos perdonas el pasado, tú controlas nuestro presente y también nos aseguras el futuro en la vida eterna. ¡Qué beneficios, qué premios, qué regalos que tenemos! Pero Señor, si alguien nos está viendo, escuchando, y no ha creído en la obra de Jesús en la cruz como suficiente y única para salvación, que ahora crea en esa obra y que tú les perdones, Señor, que les des la esperanza de la vida eterna y que experimenten el perdón tuyo y tu presencia para ayudarles a vivir en el presente. Te damos gloria y honra a ti. Tú vives y esa es nuestra esperanza. Te alabamos, te bendecimos y celebramos tu resurrección como nuestra esperanza para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por cada enseñanza que nos dejas en tu palabra. Danos sabiduría y ayúdanos a ser obedientes. Les esperamos en nuestro programa en línea los viernes a las 8 p.m. y domingos a las 9:30 a.m. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y también sus ofrendas por VisaNet. Iglesia Nazaret Central, proclamando el incondicional amor de Dios.